Fernanda Arenas Esteves. Luisa Fernanda es economista de la Universidad Industrial de Santander. Cursó una maestría en la Universidad Nacional, sede de Bogotá, de políticas públicas y tiene una maestría en economía y políticas agrarias de la Federico II en Italia y está haciendo actualmente su doctorado en la Universidad Partenope de Nápoles en economía. Entonces, tenemos aproximadamente una hora para la charla. Muchas gracias a Luisa y tenemos 15 minutos para preguntas que puedan generarse o el diálogo que se pueda generar después de la charla. Entonces, tienes la palabra. Ok, ¿me escuchan? ¿Se siente? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha Ok, perfecto. ok, bueno, muchas gracias por el espacio, a todos por estar acá. Em, Hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante, tan sonado ahora, ¿cierto? Y que muchas veces pues no sabemos muy bien cómo funciona. Esto igual es solamente un breve esbozo de todo lo que se puede, de lo que es, porque en realidad es un tema supremamente amplio y y bueno, pues ahora estamos en un momento en donde debemos saber cómo se usa, cómo funciona, ¿cierto? Para tomar pues mejores decisiones y bueno, un montón de implicaciones que vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla y me dices por favor si se ve la presentación. Ok, Se ve perfecto. ¿se ve? Ok, perfecto. Eh, ok, entonces vamos a hablar particularmente de estas tres cosas, unos fundamentos, un poco a discutir cómo funciona, las responsabilidades que hay, ¿cierto? Y los retos que conlleva esta, este tipo de inteligencia artificial o este campo que se está desarrollando. Voy a quitar esto. Bueno, entonces comencemos un poco hablando de los fundamentos. Y aunque todo esto de la inteligencia artificial nos puede parecer algo supremamente nuevo, una palabra reciente, una palabra de moda, em, la realidad es que la inteligencia artificial lleva con nosotros ya más de 7 décadas. O sea, esto no es algo completamente nuevo porque todo eso comienza en los años 50, cuando el matemático británico, padre de la computación, Turing, se lanza esta gran pregunta que va a cambiar pues el mundo y es, ¿realmente las máquinas pueden llegar a pensar? Y esta pregunta, digamos que va a cambiar un poco porque pensar es un término sumamente amplio, ambiguo, difícil de definir y de medir, por ende. Entonces, se va a hacer o se va a transformar en una pregunta que es, ¿existen computadoras digitales, inimaginables, que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Que en otras palabras, son palabras más simples, lo que quiere decir es, ¿pueden las máquinas hacer lo que nosotros, los seres humanos, como seres o entidades pensantes, hacemos? Y con esta pregunta eh, va a empezar toda una revolución. Lo que Turing decía era que una máquina podría llegar a considerarse inteligente si era capaz de engañar a una persona haciéndole creer que era humana, que es lo que hoy se conoce como el test de Turing. ¿Y qué sucedía en ese momento? Era una máquina diseñada para generar respuestas que interactuaba con un ser humano que iba a ser su evaluador y a través de un chat. Y si el humano era incapaz de distinguir
si estaba hablando con otro humano o con una máquina, entonces se le consideraba inteligente. Y en ese momento esta prueba lo que hacía era examinar la capacidad de la máquina para generar respuestas similares a lo que se daría o a las que daría un ser humano, más no su capacidad para responder correctamente las preguntas. Y pues esta pregunta va a marcar el inicio, la revolución, toda una revolución intelectual, y va a surgir propiamente la inteligencia artificial como un campo nuevo en el estudio científico. Y esto es muy importante porque muchas ocasiones pensamos que es nuevo, pero es algo que viene desarrollándose, o sea, no es algo que nace con nuestro famoso ChatGPT, es propio una rama que viene desarrollándose por muchos años y es una pregunta que se viene haciendo por muchos años. Eh, con este antecedente podemos decir que la IA pues nace de un campo mucho más amplio que son propiamente las ciencias de la computación, una disciplina sumamente amplia que puede estudiar el hardware, los lenguajes de programación, sistemas operativos, algoritmos, y es dentro de ese universo en donde la IA se consolida como una de las ramas más grandes, donde ha tenido mucha evolución, donde ha pasado de ser una idea teórica de será que pueden pensar a una herramienta como las que estamos viendo actualmente que transforman la industria, el mercado y nuestra vida diaria. Entonces, podríamos decir que, qué es o cómo se define la inteligencia artificial. Según la Comisión Europea, da una definición de inteligencia artificial que dice que son sistemas que perciben su entorno, interpretan datos, razonan, toman decisiones y actúan para alcanzar un objetivo. Una definición sumamente amplia de lo que es una inteligencia artificial. Pasemos a preguntarnos entonces cómo funciona la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué hay detrás? Y para poder preguntarnos y para poder seguir profundizando sobre qué es o cómo se hace, es importante tener unos conceptos o aclarar unos conceptos claves. Y uno de los conceptos más importantes, fundamentales en esto de la inteligencia artificial, es entender qué es un algoritmo, ¿sí? Y el algoritmo lo podemos ver como o entender como un conjunto de instrucciones o reglas que una máquina sigue para resolver un problema o realizar una tarea. Esa es la definición de algoritmo informático. Mm, Toda la ciencia de la computación va a usar, digamos, esta definición de algoritmo. Y podríamos ver que este algoritmo se puede dividir en tres partes. En un input, que son bueno, la mayoría de las personas que están en esta conferencia, pues somos economistas, ¿cierto? Podemos pensar en el input como los datos con los que se empieza. El proceso va a ser como esos pasos, esas instrucciones para transformar esos datos y la salida del output va a ser el resultado final. Si nosotros, aquí voy a ver si puedo, ahí estoy usando el láser, sí, listo. Eh, Podemos pensarnos el algoritmo, imaginárnoslo ampliamente como una receta, ¿cierto? Una receta de un pastel, por ejemplo, en donde el input van a ser todos los ingredientes que yo necesito para hacer ese pastel. El proceso es los pasos de la receta, mezcle esto con esto, métalo al horno por tanto tiempo y el output va a ser el pastel. Si lo pensamos, por ejemplo, o lo vemos con un ejemplo de nosotros, los economistas, podríamos hablar de, por ejemplo, calcular estaturas, ¿cierto? De un grupo de personas. Entonces tendríamos del input todos los datos de las estaturas que pueden estar en, no sé, en centímetros, en metros, en pulgadas. Dentro del proceso seguramente estaría normalizar estos datos
y el propio cálculo, la forma en la que se calcula un promedio y el output sería sencillamente el promedio. Esta es la parte esencial del algoritmo. Ahora, ¿qué es un algoritmo de IA? Que es donde está el avance. El algoritmo de la IA es lo mismo, pero un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas que una máquina sigue para resolver un problema, realizar una tarea o, y aquí viene lo que lo hace IA, aprender de los datos. A diferencia de los algoritmos tradicionales que tienen reglas fijas y predefinidas, en los algoritmos de IA, la IA logra adaptarse a los nuevos datos que le ingresamos, logra cambiar sus parámetros. Y imaginémonos, por ejemplo, una plataforma de hoteles, no sé, Booking, Airbnb, que hace recomendaciones de alojamientos personalizados, ¿sí? ¿Según qué? Según sus gustos. Y para eso, dentro del algoritmo, es lo que hace es analizar el historial, las preferencias, em, mira el comportamiento de los usuarios y puede llegar a ajustar, aprende del usuario y ajusta las recomendaciones con el tiempo. Entonces, este es, digamos, lo esencial o la diferencia entre un algoritmo normal y uno de IA, y es que la IA va a aprender de los datos, y ya vamos a hablar un poquito más sobre ello. Eh, la IA funciona, o el algoritmo de IA, el algoritmo de la IA funciona dentro de un sistema de IA. Que lo podemos pensar, por ejemplo, si lo pensamos como la receta, podemos pensar que esta receta se da en un entorno que es pues toda la cocina, todos los utensilios que tenemos que tener para hacer posible o para ejecutar la receta, ¿cierto? Necesitamos un horno, necesitamos, no sé, una cuchara, necesitamos todos los utensilios de los que estamos hablando. Necesitamos en un sistema de guía, necesitamos unos datos, necesitamos el hardware, la infraestructura tecnológica, el software, las redes de comunicación, los usuarios, que se comuniquen los usuarios con este sistema y obviamente nuestros algoritmos de IA. Entonces, si volvemos a pensar en las recomendaciones, por ejemplo, de Booking, Airbnb, tenemos que pensar que en su sistema está cómo se accede a los datos del usuario, ¿cierto? A los datos de los hoteles, qué usan, qué servidores usan para procesar la información, la interfaz para que el usuario entre, interactúe, todo eso es el sistema bajo el cual va a operar el algoritmo de IA. En esta conferencia, pues lo que vamos a hacer, o lo que nos vamos a enfocar un poco en lo que vamos a hablar es sobre dos elementos particulares de este sistema de IA, que es el conjunto de datos. Sobre todo vamos a mencionarlo para ver algunas de las posibles debilidades o retos que tiene la IA, y vamos a hablar o continuar profundizando un poco sobre el algoritmo de la IA, que es propio ese proceso, ¿cierto? Cómo hace la IA. Entonces, hablando de los datos, nosotros que estamos bastante habituados a los datos, ¿cierto? Es una colección de observaciones. Y nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con datasets estructurados, filas, columnas, ¿cierto? Unos atributos muy definidos. Y la adquisición de estos datos, mm, por lo general, lo hacemos a través de encuestas, ¿sí? Ahora, la IA, en esta de buscar reemplazar o no reemplazar, perdón, de buscar e imitar los sentidos humanos, está adquiriendo los datos a través de la percepción del entorno, ¿cierto? Entonces tenemos unos, una IA que es capaz de, a través del oído, captar sonidos para tareas de reconocimiento de voz, ¿cierto? Por eso podemos hablar ahora, clasificación de música, pero ya no solamente con ChatGPT, ya se estaban desarrollando
cantidad de aplicaciones, por ejemplo, que tú pones tu celular y escuchas un pajarito y te dice qué tipo de pájaro es, está tratando de entender. Claramente una de las que más usamos es ChatGPT cuando hablamos y nos entiende y es capaz de codificar lo que estamos diciendo. A través de la vista es capaz de captar imágenes, de analizar videos, de tomar huellas digitales, de dactilares, de tomar imágenes satelitales. A través de el tacto, por ejemplo, en la robótica se está usando para sentir la temperatura, para ver el movimiento de los carros, siente el movimiento, ve la temperatura, logra percibir su entorno. Algunos sentidos dentro de los cuales aún se están, digamos, desarrollando en este campo de cómo percibir los datos, la IA, pues es todavía el olfato y el gusto que se está explorando, pero seguramente llegará el momento en el que la IA también pueda captar a través o emular estos sentimientos, esta forma de percibir el entorno. Todas estas percepciones, todos estos datos se pueden recolectar, se pueden convertir en un insumo. Pueden ser datos estructurados, como acostumbramos nosotros a trabajarlos, ¿cierto? En donde se puede decir, se pueden etiquetar los datos, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, o datos que no son estructurados. Y a partir de esos datos, los algoritmos van a empezar a producir resultados, ¿cierto? Van a empezar a entender un poco. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, entonces, cómo la IA va a aprender. Entonces, una vez adquirido los datos, lo que va a hacer es que a través del procesamiento del lenguaje natural, muchas veces, a través de la robótica, en otras ocasiones, eh, el sistema IA va a aprender de los datos a través de algo cuando hablamos de procesamiento natural, de algo que hemos escuchado mucho, que es el machine learning, ¿cierto? Y aquí hay algo importante. Cuando decimos que la IA, y esto empieza acá la discusión, cuando decimos que la IA está aprendiendo, es importante, creo, hacer acá una pausa y decir que este aprendizaje no nos estamos refiriendo a una conciencia como la humana, a la conciencia del aprendizaje, sino a la capacidad de ajustarse, de ajustar sus respuestas. Eso es el aprendizaje en la IA. Es la capacidad que tiene la IA de cambiar sus respuestas, de que su algoritmo no sea fijo, sino que, por ejemplo, en una receta influye la altura del lugar en el que estás, influye el resultado, por ejemplo, en el horno, los grados que debes poner en el horno. Entonces, no es estático, él es capaz de cambiar de acuerdo a lo que está viendo y a lo que está percibiendo en su contexto. Entonces, aprender en ese contexto significa importantísimo identificar patrones. Eso es aprender para la IA, generalizar comportamientos y mejorar predicciones con el tiempo. Entonces, la IA aprende de experiencias pasadas que van a estar representadas en sus datos, por eso requiere tantos datos, aprende de todos los datos y luego aplica el conocimiento a casos nuevos. ¿Cómo lo va a aplicar? Entonces, estamos acá en donde lo va a aplicar a través de el Machine Learning, ¿cierto? Entonces, en el Machine Learning o aprendizaje automático, es la rama que concentra la capacidad de la IA de aprender. Y son los algoritmos de inteligencia artificial que dan como base este aprendizaje. Entonces, en el contexto del aprendizaje automático, los algoritmos de IA son los procesos, los métodos que pueden ser matemáticos, que pueden ser estadísticos, que pueden ser computacionales, que le permiten al modelo aprender a partir de los datos. Y en estos algoritmos de IA encontramos tres grandes ramas, de las cuales vamos a hablar sobre todo de dos. Un aprendizaje supervisado. La IA aprende, el Machine Learning se da a través de unos algoritmos
de un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado y un aprendizaje por refuerzo o recompensas. Hablemos un poco de lo que es el aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, estamos diciendo que el modelo se está entrenando con datos que están etiquetados. Vamos a desglosarlo en un ejemplo. Queremos entrenar un modelo para reconocer imágenes de ardillas, de zorros y de búhos. Y entonces lo que primero vamos a hacer es recopilar un conjunto de datos, que va a ser nuestro conjunto de datos entrenado. Se recopila un conjunto de datos y se le dice datos estructurados en donde imaginémoslo como un dataset con unas filas, unas columnas, ¿cierto? En donde cada fila es un individuo de estos, es un zorro, un búho, una ardilla y están ciertas características. Pero yo le estoy diciendo a el sistema qué es o cuál de esas observaciones es en efecto un zorro, es en efecto una ardilla y es en efecto un búho. Y se alimenta el modelo de este dataset, ya lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que después, cuando yo ingrese datos, sin decirle necesariamente, ¿cierto? Sin decirle qué es, qué animal es, él a través de esas características que ha logrado entender, por ejemplo, que el búho tiene pico, ¿sí? Que el zorro tiene cola, que la ardilla tiene cierta estatura, las alas, todo, a través de eso, él va a decir, yo puedo hacer una predicción y en esos datos nuevos yo le puedo decir qué es, cuál observación es cuál, a qué animal pertenece. Ahora, les dejo una pregunta, ¿y qué pasaría en estos datos si metiéramos una ballena? ¿Qué le sucedería? ¿O qué pasaría si metiéramos un ratón? ¿Qué le pasaría al modelo? Ya lo vamos a responder un poco más adelante. Entonces, el modelo va a aprender en este aprendizaje supervisado, lo que está haciendo es, ¿por qué hay supervisión? Porque es que cuando él se entrena, se le está diciendo qué es qué, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se entrena con datos en medicina para detectar un cáncer. Y hablábamos con Sebastián de que una de las primeras aplicaciones que, que escuchamos de la inteligencia artificial fue la detección temprana de cáncer de mama. Se le da un montón de información y se le dice cuáles de los sujetos han tenido, han presentado cáncer de mama, y ella, la inteligencia, a través de este reconocimiento de patrones que hace parte de su esencia de aprender, logra ver características, logra ver patrones que se están cumpliendo en esos sujetos que han sido etiquetados, de tal forma que cuando le llega información de otro sujeto, que por lo general eran las radiografías en este investigación que hacían, logra rápidamente identificar en la radiografía el patrón que suele estar asociado con el cáncer. Entonces, la esencia del aprendizaje supervisado es proporcionarle al modelo datos de entrenamiento correctamente etiquetados para que pueda aprender rápidamente a hacer correlaciones entre la entrada y la salida, qué es qué. Y este aprendizaje pues se puede aplicar a un sinnúmero de casos, desde regresiones lineales simples, ya vamos a ver, hasta redes neuronales muy complejas. Entonces, digamos que en ese aprendizaje supervisado, y aquí vamos para un poco para los economistas, ¿para qué nos puede servir? En ese aprendizaje supervisado puede servir el modelo para clasificar o para hacer regresiones, ¿sí? Son como sus dos, o los dos algoritmos principales que hay de la clase, dentro de este aprendizaje supervisado. La diferencia de ellos está sobre todo en el tipo de resultado que se quiere que se produzca. En la clasificación, el objetivo es identificar a qué categoría pertenece una determinada muestra, ¿cierto? En un número limitado de categorías. Y en la regresión, la idea es sobre todo predecir un valor numérico.
En este caso, el algoritmo lo que va a hacer es aprender de los datos, los moldea en función de hacer predicciones y, por ejemplo, este tipo de algoritmo se está usando en economía para predecir precios de acciones, de inmuebles y demás. Eh, Todo esto del Machine Learning. Tenemos también otro tipo de aprendizaje que es un aprendizaje no supervisado. Y en este aprendizaje no supervisado, sencillamente lo que estamos haciendo es dándole o se está entrenando el sistema con unos datos que están sin etiquetar. Es decir, yo le doy un dataset con todas las características, tamaño, estatura, tiene pico, no tiene pico, color, todo, pero no digo al final si es un búho, si es un zorro o es una ardilla. Lo que va a hacer en ese momento la inteligencia artificial es nuevamente tratar de adivinar patrones y va a predecir grupos que seguramente no va a poder decir esto es un zorro, esto es una ardilla, esto es, pero va a decir, aquí parece que hay tres grupos". Y entonces esos, yo creo que, bueno, pues para algunas personas eso nos está llevando a lo que nosotros conocemos como clúster, ¿cierto? Eh, Esto es muy útil porque cuando yo no sé qué es lo que hay en los datos, y yo sé que acá hay tres grupos y lo que quiero es que rápido me diga si es un zorro, pero si yo no sé qué hay, entonces ahí es donde entra el aprendizaje no supervisado. Y va a tratar de encontrar o de descubrir en los datos similitudes, diferencias en la información. Y entonces se convierte en una solución ideal este aprendizaje no supervisado cuando yo estoy haciendo un análisis exploratorio de mis datos. Podemos hablar de que hay algoritmos para encontrar grupos o patrones ocultos, eh, útiles, por ejemplo, para segmentar, esto es el agrupamiento, para segmentar clientes, por ejemplo. Estamos hablando de que hay algoritmos dentro de este aprendizaje no supervisado que nos ayudan, que son todos estos que tengo acá, algunos de estos algoritmos, que ayudan a reducir la dimensionalidad de los datos. Tenemos una cantidad de datos y ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces necesitamos hacer el análisis de componentes principales, una técnica que se suele hacer en estadística para poder tratar de reducir la dimensionalidad de nuestros datos, del dataset. Y también tenemos datos o también tenemos algoritmos que nos ayudan a detectar anomalías, a descubrir, por ejemplo, puntos de datos atípicos. Y esto se usa, o una de las grandes aplicaciones que le están dando es por lo menos los bancos para detectar transacciones que no acuerdan, todo esto para corrupción, por decirlo así. Datos cosas que no deberían estar pasando, pero pasaron, ¿cierto? Entonces, para la detección de anomalías, el aprendizaje no supervisado. Ahora, cuando el aprendizaje sea supervisado o no supervisado, es muy complejo porque requiere una capacidad, tanto por la cantidad de datos que hay, se va a basar en algo que también estamos escuchando mucho, que se llama el deep learning. El deep learning es sencillamente un aprendizaje profundo, ¿cierto? No basta darle la tasa para decirle ahí no hay deep learning. Cuando se requiere ir más allá, se va a llamar profundo porque necesita de muchos algoritmos. Y entonces acá estas redes neuronales son en esencia lo que están tratando de imitar es la forma en la que aprende el ser humano. ¿Cierto? La forma en la que el conocimiento pasa a través de nuestras neuronas y se convierte en una información. Entonces, el aprendizaje profundo puede verse como la evolución de este aprendizaje automático clásico para resolver problemas mucho más avanzados. Y ahí es donde cuando se logra el aprendizaje profundo es que llega ChatGPT y todos estos chatbots que ya existían, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Em, pero ese aprendizaje profundo eh, es
la idea detrás de ello es enseñar a las computadoras a aprender de los datos como lo haría el cerebro humano. Que pasa, no es solamente un proceso, sino pasa por muchos procesos antes de procesar la información. Los modelos de aprendizaje profundo buscan, por ejemplo, los patrones que les decía en las imágenes. Tienen que pasar, ¿cierto? Son capaces de crear cosas nuevas y esos modelos van a requerir una cantidad de datos para ser entrenados, muchos. Y gracias también al avance de la computación y al almacenamiento, porque si estos modelos requieren mucho almacenamiento, requieren muchos datos, se requiere mucho almacenamiento y por eso vemos que la evolución pues implicaba primero superar todo esto del almacenamiento de los datos para poder empezar a aprender un poco más. Entonces, a raíz también de este aprendizaje profundo va a salir una rama muy particular del Deep Learning, que es la IA generativa, que es la base de ChatGPT, que esta IA generativa no solamente va a aprender, sino que va a tratar de ir un paso más allá, que es crear, crear cosas nuevas, ¿cierto? Hasta acá estamos hablando de aprender y la IA generativa va a ser capaz de crear, crear imágenes, crear audios, crear videos, crear códigos. Y creo que ahí cuando vemos que la IA es capaz de crear, es que se volvió esto pues muy sonado, muy de tendencia. Entonces, va a ser capaz de aprender los patrones, ¿cierto? Estilos, las estructuras y luego va a generar resultados inspirados en lo que aprendió. ChatGPT, Gemini, todos los generadores de imágenes, generadores de audio, de video, bueno, de todo. Entonces, para ir aquí cerrando esta primera parte, dentro de este aprendizaje automático destacan funciones claves, ¿cierto? La predicción, por ejemplo, prever el clima con alta precisión o anticipar la demanda de un producto. Puede hacer inferencia como recomendar un libro, una película basándose en nuestras elecciones anteriores. Y una de las cosas más importantes o que creo yo personalmente ha tenido mucho impacto es la capacidad de reconocer patrones. ¿Sí? Esa capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, identificar las tendencias y tomar decisiones. Los usos de la inteligencia artificial son tan amplios que se puede ir desde, como lo decía, de la detención temprana de tumores cerebrales, de cáncer de mama mediante el análisis de imágenes. Eh, Hay, por ejemplo, leyendo estos días, hay redes, ciudades que están impulsando la inteligencia artificial para optimizar la distribución de la energía de acuerdo a el uso que se le da a la energía y a las horas para optimización. Claramente es una de los enfoques grandes para transporte, por ejemplo, submarinos que están siendo piloteados con inteligencia artificial, los Uber que hemos escuchado con inteligencia artificial, sensores para monitorear la biodiversidad, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, hasta acá lo primero que, sobre todo para los estudiantes que están acá, es la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, ¿cierto? Eh, ChatGPT es una de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales requieren todo un sistema, muchas aplicaciones con inteligencia artificial están siendo dentro de las aplicaciones, se ponen estos algoritmos de IA. Por eso escuchamos, por ejemplo, que ahora nuestros computadores vienen con inteligencia artificial, que, no sé, Booking tiene ahora un asistente de inteligencia artificial. Son los algoritmos que se involucran en este sistema de IA para que aprendan de los datos. Podemos usar nosotros inteligencia, Machine Learning, el aprendizaje del Machine Learning en R, por ejemplo, con los códigos de R, en el lenguaje de R
hay un montón de cosas que se pueden hacer desde usando esta inteligencia artificial, ¿cierto? Pero como una de las cosas que más nos preocupa, sobre todo en el ámbito universitario, con nuestros estudiantes, es ChatGPT. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es ChatGPT, porque muchas veces, y esta es la preocupación de nosotros como profesores, vemos cómo nuestros estudiantes están mal usando ChatGPT. ¿Y por qué y también nosotros como investigadores lo usamos mal porque muchas veces no sabemos qué es, no sabemos cómo funciona y o hay dos, digamos que dos extremos, ¿cierto? Somos un devoto que lo usa tal cual lo que nos diga y hacemos lo que nos diga, o está la otra parte donde decimos, no, yo no lo uso y creo que debemos encontrar un equilibrio. Uno de los usos que más se le está dando a la inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, ChatGPT o cualquier chatbot de estos como Gemini, como Copilot, pero digamos que trae ChatGPT porque es el que más está en boga. Y em, y como les decía, muchas veces ingresamos a ChatGPT, pero no nos hemos preguntado qué es realmente esto, ¿cierto? ¿Cómo está funcionando? ¿Realmente podemos confiarle decisiones fundamentales? Porque muchos lo están haciendo. Entonces, hablemos de qué es. Entonces, ChatGPT es una aplicación de chatbot, es decir, él está programado para responder preguntas o realizar tareas basadas en el texto ingresado por el usuario, ¿cierto? Y esto, digamos, no lo hace muy diferente, esta primera definición, no la hace muy diferente a lo que es un chatbot como los que usted ve en el banco cuando ingresan, tantas empresas que están usando chatbot, ¿cierto? Para hacer como el primer filtro para hablar con sus clientes. Pero eh, ChatGPT o estos chatbots son más generalizables porque realmente hay una interpretación de la pregunta, de la tarea, para determinar cuál es la respuesta más adecuada. Y en este sentido, Chat es capaz o utiliza la IA generativa para responder a los usuarios. Y esto es lo que lo hace, eh, digamos, tan increíble. Y es que cuando él usa la IA generativa, eh, empieza a crear contenido, ¿cierto? Basado en una información que ya ha visto. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cierto? ChatGPT, el usuario escribe, le escribe una pregunta, le da una instrucción que generalmente se va a denominar como mensaje, y ese mensaje va a pasar por va a considerarse como una entrada en la aplicación, y la aplicación va a usar su comprensión del lenguaje para interpretar el mensaje. Y generalmente va a generar un lenguaje nuevo y relevante de acuerdo a la respuesta. Ahora, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo hace él para codificar? Bueno, acá viene un tema de los grandes modelos de lenguaje natural, ¿cierto? ¿Cómo hace ese procesamiento del lenguaje natural? ¿Cómo hace él para entender y codificar y volver todo y realmente comprender lo que le está diciendo? Y luego va a devolver esa respuesta. Entonces, digamos que ChatGPT empieza pensado o una finalidad que cumple muy bien es resumir textos, explicar conceptos amplios, ¿sí? Em, pero vamos a ver cómo empieza a tener algunos límites. Se le preguntó a ChatGPT, explica qué es IA en términos sencillos, ¿cierto? Y ella de una vez dice, la inteligencia artificial es cuando logramos que una máquina aprenda a hacer cosas que normalmente requieren inteligencia humana, como entender un idioma, reconocer una cara, tomar decisiones o resolver problemas. En vez de programar cada paso de forma exacta, le damos a la máquina datos y ejemplos y ella aprende patrones para poder actuar por sí misma en situaciones nuevas. El aprendizaje, ¿cierto?
Algo muy chévere de ChatGPT, que es un avance, es que yo le puedo decir, redúcelo en 2 oraciones. ¿Qué es la inteligencia artificial en 2 oraciones? Y este ejercicio es importante dentro de la guía porque aquí lo que estoy demostrando es que yo no le dije reduce qué es la información de inteligencia artificial, sino que ella por el contexto del que venimos hablando, ella va a recordar la información y va a tener esa capacidad de recordar el historial de conversaciones que en este caso nosotros le estamos proporcionando y va a usar ese contexto para responder. Y esto hace parte de la inteligencia artificial. Entonces, ChatGPT puede realizar muchas tareas que consumen mucho tiempo con mayor eficiencia, pero aquí viene, necesitamos o necesita de nuestra propia experiencia para poder verificar y finalizar la respuesta. Cuando, hace unos años atrás, cuando se habló de la incorporación, de que iba a salir esto de la inteligencia artificial, yo recuerdo haber visto una conferencia en Microsoft, creo, en donde se estaba presentando cómo la inteligencia artificial iba a ser la ayudante en todas las tareas, como Excel y Word y demás. Y decía, la idea de estos chatbots es que es liberar al ser humano de tareas monótonas, ¿cierto? Para que pueda concentrarse en tareas mucho más complejas. Ya vamos a ir un poquito más a los límites. Entonces, la capacidad que tiene ChatGPT de generar estas respuestas, de decir, provienen de este modelo de lenguaje, ¿sí? Es propiamente el corazón de ChatGPT. Son los modelos LLM, los modelos de lenguaje eh, que él va a tomar, son la forma en la que él procesa la información, tanto la que ya tiene como el mensaje que le está dando el, el usuario. Al desarrollar ChatGPT, a este modelo LLM se le mostró una gran cantidad de datos de texto y recuerdo que hablábamos con Sebastián que él en algún curso había escuchado que llevaban años haciendo como un barrido por todo el Internet, ¿cierto? Y a partir de todos esos datos desarrolla su comprensión de la estructura del lenguaje al ver cómo están las palabras, los caracteres, y bueno, este es un tema, justamente este es el tema, el LLM, del que actualmente estoy estudiando y demás, porque es un tema que estoy usando en mi tesis, y es esa capacidad de convertir nuestro idioma en el lenguaje computacional, ¿sí? Y observa cada carácter, cada palabra, cada duración y esos datos con los que él fue entrenado, esa gran cantidad, hacen parte pues del éxito de ChatGPT y de todos estos chatbots que fueron entrenados con una gran cantidad de datos de Internet que hacen que, y acá, por ejemplo, la pregunta era, ¿con qué fue entrenado ChatGPT? Con textos públicos de Internet, como artículos, blogs, foros, páginas web, Wikipedia, datos con licencia, conjunto de datos adquiridos legalmente para el entrenamiento, contenidos creados por instructores humanos, ejemplos escritos y revisados para enseñar al modelo a responder. Entonces, todo esto, imagínense ustedes un barrido por el Internet en donde ChatGPT y todos estos chatbots aprendieron con toda la información que había en Internet, que había en Internet. El modelo empezó a utiliza algoritmos muy complejos de deep learning para detectar esos patrones de lenguaje. Y fue afinando sus procesos también, obviamente mirando la calidad de las respuestas quienes lo estaban entrenando, si la respuesta era verdadera o no. Pensémoslo así. Es como si a ChatGPT en este momento, porque aquí es donde viene lo que necesitamos saber es cómo está, qué está haciendo ChatGPT. ChatGPT le mostramos en ese barrido, le mostramos cómo era construido un muro, ¿sí? Un muro de Lego, se lo mostramos cuando él hizo todo el barrido por el Internet.
Y entonces, cuando nosotros le escribimos un mensaje a ChatGPT, esencialmente le está tratando de completar un muro de bloques, ¿sí? Utilizando la comprensión de los datos con los cuales fue entrenado para generar, y aquí viene la esencia, la palabra con más probabilidad de seguir en el siguiente mensaje. Está el corazón de ChatGPT, está diseñado para predecir la siguiente palabra más probable. ¿Y por qué entonces es capaz de escribir tan increíble? Pues porque él está en sus algoritmos, cuando usted le dice, estoy dando un tema, ahorita vamos a ver algunas cositas importantes para escribirle mejor, para que él nos entienda mejor, él está prediciendo, usted está hablando de este tema, la siguiente palabra más probable después de decir medio ambiente sostenible, por ejemplo. Entonces, aunque ChatGPT fue diseñado en su interior, está diseñado para predecir la siguiente palabra más probable, durante el entrenamiento que tuvo, vio millones y millones de palabras y de ejemplos. Y aquí esta pregunta, ¿puede sumar o no puede sumar? ¿Cierto? Porque nosotros en clases de economía nos enfrentamos a nuestros estudiantes, sobre todo en econometría, como esta clase, que llegan nuestros estudiantes a tratar de hacer las cosas, sumas, estadística, todo en ChatGPT. Y a mí hace año y medio, cuando estaba haciendo un trabajo, le dije, y yo decía, pero es que increíble que se equivoque de esa forma, o sea, casi que 2 más 2 para ChatGPT no es 4. ¿Por qué? Y la cuestión es que él fue entrenado con palabras, ¿sí? Y entonces puede sumar, claro que puede sumar, porque él puede sumar cosas muy sencillas. ¿Por qué? Y aquí es donde necesitamos entender cómo aprende ChatGPT. Él vio patrones, ¿cierto? En ese proceso de sumar, hasta este momento no tiene una calculadora al interior, este modelo de lenguaje natural, no tiene una calculadora en su interior. Él lo que va a hacer, o sea, él no entiende las matemáticas como la entendemos nosotros o la estadística como la entendemos nosotros, pero aprendió patrones y aprendió estos patrones numéricos en donde muchas veces encontraba que 2 más 2 es igual a 4, ¿cierto? La siguiente palabra después de ese igual suele ser un 4. Y entonces todos esos patrones, él lo que está haciendo es arrojar la respuesta de acuerdo al patrón que él vio. Y OpenAI, que es quien desarrolla ChatGPT, le está tratando de dar un razonamiento, entonces le va tratando de reafinar un procedimiento paso a paso, lo cual también en algunas ocasiones lo lleva no solo a repetir estos patrones que ha visto, estas ecuaciones que ha visto de dar la respuesta, sino que a razonar, ¿cierto? Hasta cierto punto. Entonces, muchas veces ChatGPT parece que calcula, pero no está calculando. Nos está dando es patrones que encontró, que vio muchas veces en ese entrenamiento que le hicieron de los datos, que cada vez lo van entrenando. Y como vio muchísimas veces que en el texto aparecía así, entonces, ¿cierto? Como si vio muchas veces en los textos que la capital de Francia es París. Ya, él no está razonando, está prediciendo una respuesta correcta de acuerdo a la probabilidad que hay de haber visto esa ecuación y pone el resultado. No hay un procedimiento matemático interno, solo hay una repetición del patrón. Ahora, cuando realmente razona, que es el procedimiento que se da paso a paso. No sé si recuerdan, pero en algún momento fue Chat aprendió a razonar, ¿cierto? De hecho, si tú pagabas el plus, tenías ese, esa posibilidad de ponerlo a razonar. Y cuando el modelo razona, entonces lo que va a tratar de hacer es seguir reglas que antes ha visto, ¿sí? Y las va a aplicar a los casos que usted le está dando. Entonces, para resolver una multiplicación, no solamente va a memorizar la respuesta a través del patrón, sino que va a imitar el procedimiento de multiplicar paso a paso, si lo ha aprendido bien. Y
aquí se acerca más al razonamiento que no es perfecto, que no tienen conciencia del cálculo, ¿cierto? Pero se acerca un poco más al razonamiento que tenemos nosotros en cuanto a que ha visto el paso a paso y logra aplicar el paso a paso de algunas cosas. Aquí, digamos que una de las cosas que veía un ejemplo era que la diferencia era como cantar una canción de memoria, los patrones, cuando tú lo cantas o tú tocas algo en la guitarra por memoria, a cuando tú estás tratando de leer una partitura y lo tocas, ¿cierto? Estás tratando de entender los pasos. ChatGPT está tratando de razonar, aquí decía esto, pero todavía no es perfecto en ese caso. Y entonces, en ese sentido, hablemos un poco de las limitaciones que tiene esta inteligencia artificial particularmente. Primero, los cortes de conocimiento. El conocimiento de ChatGPT es limitado. Nuestro conocimiento como seres humanos estamos en continuo descubrimiento de conocimiento. ChatGPT está limitado por la fecha de corte que le hayan puesto a su entrenamiento. Y esto difiere de acuerdo a los modelos. Por ejemplo, esta semana, el lunes, salió ChatGPT 5, que es un nuevo modelo, ¿cierto? Con nuevos algoritmos, con nuevas capacidades. Pero todo lo que pase después de esa fecha del entrenamiento, pues el modelo no es capaz. De hecho, antes tú le preguntabas algo y ella decía, mi fecha de corte, ella misma decía, mi fecha de corte fue tal, no sé qué pasó después de eso. Entonces, a medida que OpenAI actualice este modelo, pues estas fechas continúan avanzando y el conocimiento continúa creciendo. Seguimiento del contexto. Acá hay algo muy importante. ChatGPT, a diferencia de nosotros, tiene la capacidad de aprovechar la información, el contexto en las primeras etapas de conversación. Por, por lo que puede suceder que cuando el tema empieza a cambiar eh, y cambia varias veces, entonces ya no va a tener dificultades para realizarle seguimiento al concepto, al contexto y va a generar respuestas inexactas. Y esto digo que es una desventaja porque nosotros como seres humanos, pues estamos hablando una cosa y se nos viene otra y hablamos, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a usar esta aplicación, es muy importante, una regla muy buena que de hecho ellos mismos se dan cuenta, OpenAI, y por eso saca esta posibilidad de crear chats aparte y archivos, es usted use un chat para lo mismo. Entre más veces usted le cambie el contexto, si usted va a cambiar, si usted va a hablar de otra cosa, habrá otro chat, porque si usted le provee un contexto diferente, entonces va a confundir a la inteligencia artificial y no sabe qué responder, sus respuestas empiezan a ser inexactas. Las alucinaciones. Otro problema muy común al interactuar es que, dado que ella quiere predecir la siguiente palabra, puede empezar a darnos información inexacta, ¿cierto? Y aquí es donde viene la importancia de la experiencia. ¿Cómo sabemos nosotros que ChatGPT nos está diciendo la verdad o no? La experiencia. Cuando uno tiene la experiencia, y por eso hay que tener mucho cuidado con aprender con ChatGPT, porque puede ser que esté alucinando, y aunque cada vez le están haciendo más arreglos, estas alucinaciones siguen pasando. Nuevamente, recordemos la probabilidad de la siguiente palabra, pero esa palabra es real. Entonces vemos que crea, por ejemplo, dame bibliografía sobre esto. Crea toda una bibliografía nueva que no existe, pero parece que existiera, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando a menudo se intenta ir más allá del límite del conocimiento de ChatGPT, de las habilidades de ChatGPT. Eh, y el problema es que si usted no tiene la experiencia, por ejemplo, pongamos un caso de econometría en donde, no sé, interpretar unos resultados.
Si usted no tiene la experiencia, si usted no entiende realmente qué está haciendo ese beta, qué es lo que usted no va a ser capaz de distinguir cuando ChatGPT le está, y más si copia y pega, ¿cierto? Si usted no razona sobre lo que le está diciendo y dice, pero esto tiene sentido, y aquí, aunque no puse lo de después de las alucinaciones, viene algo que lo leí en un artículo sobre la complacencia, o sea, cómo complace ChatGPT y dice, ah, sí, tienes razón, y yo creo que a muchos les ha pasado. Entonces, aquí viene la parte de la responsabilidad, que vamos a hablar un poco más adelante, de decir, bueno, o sea, realmente necesita todavía una supervisión de que yo necesito tener la capacidad de poder validar los resultados. Creo que esa es la pregunta clave. ¿Usted tiene la capacidad de validar los resultados de ChatGPT? Él le puede ayudar un montón a hacer las cosas más fáciles, pero si usted no tiene la capacidad para validar que eso sea correcto, preocúpese, porque lo primero que debería hacer es aprender a validar los resultados, a que usted como estudiante que está viendo, digamos, un modelo de regresión, usted pueda decir, sí, me está interpretando bien el beta. Porque si usted no sabe, ahí viene un problema y esto para todos los trabajos. Yo no puedo esperar que ChatGPT haga algo que yo no sé hacer. Me puede ayudar en ese camino, pero yo tengo que tener la conciencia de si está bien o está mal, porque ChatGPT puede caer en una alucinación. Y finalmente, las consideraciones legales, ¿cierto? Podemos analizar, por ejemplo, si le pedimos a ChatGPT que escriba una nueva canción al estilo de un artista que nos gusta, esa canción, ¿de quién es? ¿Cierto? ¿Es de el dueño? ¿Ese artista es de los dueños de ChatGPT, de OpenAI, o es de nosotros? En términos, digamos, generales, OpenAI nos dice que las salidas de ChatGPT son del propietario que está haciendo ahí. Sin embargo, sin embargo, entramos también a un ámbito ético, ¿cierto? Que creo que lo van a profundizar un poco más en otra conferencia, un ámbito ético de cómo nosotros usamos estas salidas. Son de nosotros, pero por ejemplo, hasta qué punto si yo le pido, si ChatGPT toma todo un resumen de algún artículo, de quién es la responsabilidad. Para cerrar esto de ChatGPT, entonces hablemos de qué necesitamos para que funcione mejor. Mensajes claros. Por favor, si a veces no nos entendemos entre nosotros hablando, ¿por qué ChatGPT sí nos podría entender? La primera pauta es que el mensaje que usted le coloque debe ser claro y específico, ¿sí? Debemos asegurarnos de que el mensaje que yo le estoy dando a ChatGPT contenga todo el contexto necesario para crear la respuesta adecuada. Por ejemplo, resúmame un pasaje de un texto, ¿sí? Resúmame el capítulo. Pero en el mensaje, por ejemplo, podríamos especificarle el tono en el que queremos ese resumen, qué tan largo lo queremos, eh, etcétera. Y otras cosas que le decimos como escríbame una publicación, pero no le damos, por ejemplo, las empresas lo están usando para hacer estas búsquedas laborales. Escribe una publicación, pero no dice qué espera tener de esa persona, que, cierto, necesitamos darle contexto porque pues, no nos puede adivinar lo que estamos pensando. En segundo lugar, además de estas indicaciones concisas, debemos eliminar cualquier información innecesaria, indicaciones que sean puntuales. No se requiere unos adornos grandes, un contexto más allá de la tarea en cuestión. ¿Por qué? Porque entre más ruido yo le ponga a mi mensaje, pues estoy diluyendo realmente la información importante. La gramática y la ortografía. Mucha gente cree que esto no importa porque ChatGPT tiene la capacidad de decir, ah, bueno, si se le fue una palabrita mal es porque, pero realmente, dado que recuerden cómo funciona la probabilidad, lo que vio,
si su palabra está mal escrita, podría estar dejando fuera un montón de patrones que podrían, o sea, si está mal escrito, si la forma en la que usted envió el mensaje está gramaticalmente mal y además tiene una mala ortografía, está haciendo que ChatGPT se confunda, ¿sí? Y que no sea tan preciso como podría ser si usted le escribe un mensaje con buena ortografía y con buena gramática. Además, en algunos casos, sería útil proporcionarle ejemplos de cómo quiero la salida. Ahora, volviendo y saliéndonos de ChatGPT para volver en general a la inteligencia artificial, preguntémonos un poco, y aquí ya vamos terminando, ¿qué podría salir mal con la IA? O sea, hemos hablado de que hay un montón de aplicaciones. eh, el potencial de la IA es muy grande para resolver problemas, pero también es fundamental que nos hagamos las preguntas honestas de qué pasa si se desarrolla mal la IA y qué pasa si no la usamos con responsabilidad, ¿cierto? Y algunas cosas, además de lo que, de las limitaciones que vimos de ChatGPT, en general con la IA, y aquí viene lo de los datos, hay un problema con los datos, el sesgo que hay en los datos. Las inteligencias artificiales aprenden de los datos que hay en el mundo y el problema es que si aprenden de estos datos podrían estar reproduciendo o reflejando nuestros prejuicios sociales. El sistema va a aprender nuestros prejuicios. No es que la IA quiera discriminar, es que aprende de los datos que le damos, ¿cierto? Nuestros sesgos van a involucrar, van a impregnar involuntariamente los sistemas de IA a través de los datos que utilizamos y el entrenamiento de los algoritmos. Un ejemplo que leímos esta semana es, por ejemplo, cómo se podría profundizar la discriminación por género. Se le da a un sistema de IA que seleccione unos currículos para trabajar y además que indique cuánto podría ganar en dos etapas. Uno, cuál podría ser el currículo que está más propicio para hacer cierta labor y generalmente escogía siempre a hombres porque había aprendido eso de los datos, eran hombres los que estaban haciendo esa labor. Y además se le preguntaba los salarios y pese a que las hojas de vida eran iguales, siempre asignaba salarios más bajos a las mujeres. ¿Por qué? Porque está aprendiendo eso de los datos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, entonces, si los datos con los que está entrenando pues son predominantemente hombres, pues él va a reproducir. Nuevamente, él no está tratando de discriminar, está reproduciendo la discriminación que tenemos en el mundo y por eso es tan importante que esto se hable, porque si se están tomando decisiones con IA, yo tengo que ser consciente de que puede haber unos sesgos en los datos, ¿cierto? Falta de transparencia en muchas ocasiones, entre más complejo sea el proceso, pues no entendemos cómo la IA llega a cierta decisión y eso es especialmente grave en tareas un poco más sensibles, por ejemplo, la salud, ¿sí? ¿Cómo se llegó a ese diagnóstico? ¿Cómo puede el médico decir realmente si está mal o no el diagnóstico? Ahí viene la importancia de la experiencia, la ética de los datos, de dónde se están sacando los datos, realmente las personas dieron consentimiento para usar estos datos, la fiabilidad de los datos. Un sistema ya puede fallar, ¿sí? Y ante ese fallo, ¿de quién es el error? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Eh, ¿Quién se va a hacer responsable? Y finalmente la sostenibilidad. Y es que la IA consume una cantidad de recursos que nosotros también como usuarios debemos ser responsables. En alguna ocasión hablábamos con alguien y decía, no, la responsabilidad no es de nosotros, es de quien hace la IA. Pero creo que al igual que cualquier otro ámbito, nosotros debemos ser consumidores responsables y empezar a discutir en cuántos recursos se están usando cada vez que yo le hago una pregunta, por ejemplo, al chat, ¿cierto? La responsabilidad del uso y la sostenibilidad de, a medioambiental de este tipo de inteligencias artificiales. El futuro con IA.
La IA está acá, está impulsando la IA generativa y todo este aprendizaje en Machine Learning está impulsando, está cambiando, está transformando profundamente nuestra sociedad. La forma en la que estamos analizando los datos, la información que obtenemos de los datos está cambiando. Continuará haciéndolo porque la IA llegó para quedarse, ¿cierto? Y en esos futuros con IA estamos hablando de que uno, la guía puede llegar a ser un obstáculo para un futuro sostenible si no se abordan desde ya, y esto hablando de la sostenibilidad en términos ambientales, si no se abordan desde ya las preocupaciones como el consumo de energía, como y no solamente energía, sino la sostenibilidad de cómo hacemos para frenar los sesgos algorítmicos, eh, deja de ser sostenible. La fuerza laboral. La IA está transformando profundamente el mercado laboral. La rápida evolución que tiene la IA nos está exigiendo a nosotros que adquiramos nuevas habilidades, ¿cierto? Que integremos esta IA, está creando nuevos roles. Que días miraba cómo hay los arquitectos de IA, todas estas cosas de las que son nuevas carreras, nuevos roles dentro de las empresas. Em, entonces, la IA está cambiando la fuerza laboral, ¿cierto? Está cambiando la educación, cómo nos educamos. Y esto cuando hablo de retos es porque son cosas buenas, pero a la vez tenemos que pensarnos en qué estamos o en qué está fallando, ¿cierto? Cómo la fuerza laboral, la IA está reemplazando la fuerza laboral. Se supone que la IA está para quitar todas estas cosas automáticas en las que no requieres pensar. Entonces, ahí hay algo y es que, claro, digamos nosotros, al tener una educación universitaria, podemos decir, me siento liberado para pensar más, pero ¿y qué pasa con quienes no fueron educados para pensar, sino para hacer, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que estas personas puedan estar dentro de la fuerza laboral sin sentirse reemplazados? En la educación, ¿cómo hacemos para potencializar la educación con la inteligencia artificial? Y claramente la democratización que aplica para todo y es cómo hacemos l- que la IA no profundice desigualdades, ¿cierto? Que no sean solo las personas quienes puedan acceder a la IA, las que sean más productivas, más... ¿Cómo hacemos para que todos puedan acceder a la IA? La inteligencia artificial es una herramienta que potencia nuestro conocimiento, pero el verdadero aprendizaje nace cuando lo usamos con conciencia, responsabilidad y ética. La inteligencia artificial es poderosa, nos puede ayudar a aprender, a investigar, a ir más allá de la frontera, a llevarnos, nos impulsa a la frontera del conocimiento. Sin embargo, sin embargo, es importante entender que la responsabilidad, por ejemplo, de crear nuevas cosas sigue siendo de nosotros los seres humanos, ¿cierto? La IA está limitada y lo que hace es decirnos, o como lo deberíamos ver, es no se preocupe por cosas automáticas, por cosas, por ejemplo, uno se demoraba un montón en R para ponerle un colorcito, para cambiar el eje de una gráfica. No se preocupe por eso, la IA te lo explica más rápido. Usted preocúpese realmente por pensar cuál es el mejor modelo que puede aplicar, cuál es el mejor modelo, ¿cierto? La capacidad de pensar. Y esto es sobre todo para los estudiantes que están acá. No le entreguemos a la IA nuestra capacidad de pensar porque no está pensada para eso, está pensada para ser nuestro asistente, un asistente que nos ayuda, que nos soluciona la vida en muchas cosas, en vez de leer cómo hago para en el código poner, cambiar de columna a fila, cómo hago para hacer un merge, eso ya está, eso no es pensar, eso lo hace la IA. Pero ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuáles ideas nuevas? La creatividad y la innovación siguen siendo parte del ser humano, ¿cierto? Y entonces, por eso
confiar en la IA, podemos, digamos, confiar en la IA para hacer para hacer actividades eh, automáticas, pero no podemos confiar en la IA para pasarle, digamos, nuestra capacidad de crear y nuestra capacidad de pensar críticamente. Cuando le pedimos que haga un ensayo a la IA, le estamos dando nuestra capacidad de criticar, que son fundamentales para cualquier parte del ámbito de la vida. Algo que vimos esta semana era que un pequeño artículo que está mirando cómo cambia el cerebro cuando una persona utiliza la IA, y cómo partes del cerebro se están dejando de usar porque se le está delegando a la inteligencia artificial que piense y no fue para eso. O sea, la IA está pensada para ser un apoyo, para facilitarnos la vida, para ayudarnos, para liberarnos, decía en esta conferencia de Microsoft, para liberarnos de cadenas repetitivas y permitirle al ser humano concentrarse en lo importante que es crear, ¿cierto? Tener un pensamiento crítico, ampliar el conocimiento. Entonces, los invito para que usemos y reflexionemos el uso que le estamos dando a la IA, eh, y para que también no lo veamos como algo malo, porque no es así, es una herramienta supremamente poderosa, en donde bien usada nos aumenta, nos potencializa nuestra productividad y nos permite acceder a conocimiento que antes era bastante más complicado. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisa Fernanda. Vamos a una pequeña sesión de preguntas, pero quería dar una opinión sobre lo que tú estabas hablando y es la capacidad de imaginación que si se la entregamos a la IA vamos a terminar en un loop, ya que si no producimos nada nuevo, si no producimos sino lo que la IA nos da, cuando usted entrega esa información, por ejemplo, a un sitio web, un repositorio institucional con su trabajo de grado, en un artículo, en cualquier lado, la IA cuando se vuelve a actualizar va a volver a tomar esa información que ella misma creó. Entonces, no hay progreso del conocimiento si la IA es la única que está creando conocimiento. Y estamos enfatizando, como ya lo mencionaste, todos los sesgos, todo la predisposición que tenga. Digamos que las cosas buenas podemos asumirlas, que no nos van a afectar, pero todos los sesgos y todos los errores que haya, la predisposición que haya, por ejemplo, de discriminación, como tú lo habías hablado con el caso de la mujer, ella lo que se va a ir es ir alimentando. Si nosotros no tenemos un punto crítico y dejamos que la IA produzca, porque pues, ¿quién mejor que ella cuando tenemos esa posición a veces ingenua que decimos quién mejor que ella, la IA que lo sabe todo que produzca? Entonces, ese mismo documento es el que se monta en la web y así es que se sigue alimentando. Recuerdo en alguna oportunidad donde se hablaba de antes que existiera la IA, las preguntas sobre programación se solían hacer a los blogs o a los foros. Cuando usted programaba en cualquier lenguaje de programación, Python, R, Java, lo que sea, y tenía alguna pregunta, bueno, usted acudía a los instructivos del mismo lenguaje y cuando no hallaba una respuesta a la pregunta, eh, frecuentemente se iban a los foros, que habían personas que leían las preguntas y las contestaban. Yo fui usuario de foros durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Este papel lo ha ido reemplazando la IA. La IA va y revisa en los foros cómo se puede solucionar la pregunta y gracias a eso, a que existían esos foros y que ella se alimenta de todas las preguntas que existían en los foros y uno básicamente cualquier pregunta la podía solucionar con un foro, ¿no? Para los que programan, los profesores o los estudiantes también que tienen experiencia en programación se han dado cuenta que antes nuestro código quedaba un Frankenstein. Era un código que estaba apoyado por YouTube, un video que alguien subió
propiamente nosotros que creamos parte del código o el código y alguien que nos ayudó por ahí de un foro de la China, de la India, alguien que nos ayudó a contestar una pregunta que no sabíamos y eso nos creaba nuestro código. Ahora pues la IA nos ayuda, pero ella ¿dónde está tomando la información de esos foros? Entonces lo Ujú. preocupante es cuando dejamos de alimentar esos foros, ¿quién nos va a ayudar Ya. en las siguientes preguntas que tengamos sobre la IA? Cuando hay Eh, preguntas nuevas, ¿cierto? En la investigación, cuando hay preguntas nuevas, entre más nueva sea la pregunta y entre más complejo sea el problema, ahí la IA ya no tiene nada que hacer, no porque si arranca, no ha sí. visto esos patrones en el pasado, no sabrá decirte, no tiene Claro. cómo calcular las probabilidades de tu respuesta. Entonces, entre más, por eso nos ayuda a llegar a un límite, pero de ahí en adelante tienes que seguir tú solo, porque no se puede basar en, por eso la innovación, ¿cierto? Nos ayuda a ir, pero la innovación se da cuando el ser humano pasa, porque la IA no es capaz de innovar, no es capaz de crear conocimiento a partir de lo que ya está, pero generación nueva, temas nuevos, no. Y por eso lo que dice Sebastián, realmente ahí está lo preocupante. Si no generamos conocimiento nuevo, vamos a entrar ahí en donde cada vez es ella con ella misma. O sea, leyendo las tesis que ella genera, leyendo los blogs que ella genera, leyendo las noticias que ella genera, porque todo, ¿cierto? Todo esto se está haciendo. Entonces, claro, todos los libros que fueron generados y a partir de ahí, todos los libros que está generando la misma IA, todas las noticias, ella con ella. Eso es grave, es de preocuparse. Perfecto. No sé, entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas, de curiosidades. Invitamos a los participantes, especialmente, gracias, profe Leo, y especialmente a los estudiantes de econometría. Vamos a darle la palabra al profe Leonardo y después a Cintia. Bueno, primero darle las gracias a Luisa por su tiempo y por las explicaciones que nos dio, cosas que de repente en otros espacios yo había escuchado, pero que no había entendido, lo entendí en la forma en que Luisa nos lo presentó. Ahí me surgen muchas ideas, ¿no? En el tema de la discusión del uso de la inteligencia artificial. En primer lugar, ¿qué tipo de usuarios somos? Nosotros somos unos usuarios de tipo académico, en unos procesos, digamos que de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estamos como enfocados en la realidad de la docencia universitaria y del ambiente universitario en querer aprender. Digo Ujú, nosotros cuando estamos en el rol de profesores y en un rol completamente diferente a pesar de ser usuarios universitarios de los estudiantes, que los utilizan es para unos procesos, digamos que de un uso, de una solución rápida a tener que hacer una tarea que le puede requerir mucho tiempo o algún tipo de esfuerzo, no solamente mental o intelectual, sino del tiempo que le pueden dedicar a hacer otra cosa. Entonces, eso me parece que habría que hacer esas distinciones en la forma en que estamos utilizando o consumiendo la inteligencia artificial. Hay otros usos que se le pueden dar para la automatización de funciones, por ejemplo, cuando llega un correo electrónico que me lo lleve por buzón ujú, o que haga una respuesta. En ese tipo de actividades de trabajo cotidiano, yo creo que es muy útil hacerlo, pero también implica un proceso también de aprendizaje. ¿Cómo voy a hacer uso adecuado de esa herramienta para que de repente no llegue un correo y haga una respuesta que no es correcta y me meta también un problema la red, ¿no? La inteligencia artificial. Otra cosa que me llega a la mente es también el tipo de usuario que somos cuando utilizamos un chat GPT gratuito. ¿A qué tipo de información tenemos acceso y qué información realmente estamos considerando usar si nos comparamos con usuarios que pueden estar pagando una suscripción plena a un chat GPT mucho más avanzado? Eh, no entiendo todavía mucho de lo que significaría esa denominación de las versiones del chat GPT, pero en el entendido de que siempre van a tener mejores. ¿Qué tipo de robots, si es que se llaman así, voy a utilizar? Porque hay muchos. Hay
podríamos decir que Claude o Copilot o ChatGPT también son alternativas viables para el uso. Anoche por casualidad el hijo mío estaba utilizando el celular y yo le preguntaba con quién estaba hablando y estaba hablando era con ChatGPT y le estaba preguntando cosas de fútbol y estaba en un diálogo muy interesante y yo le dije que yo no sabía hacer eso. Entonces él me enseñó y yo agoté los 5 minutos del chat audio premium muy rápido y me pasó a una versión mucho más sencilla donde el lenguaje es un lenguaje, la voz muy robotizada y me dijo que tenía unas capacidades muy limitadas. Cuando en los primeros 5 minutos yo le hice una pregunta, ¿cómo te llamas y quién eres? Entonces me dijo que era una inteligencia artificial, que el nombre yo se lo podía poner, que le gustaba que le dijeran ChatGPT, pero que yo escogiera el nombre y que qué tipo de voz quería que usara y con qué acento. Después le pregunté que si tenía sentimientos y me dijo que no. Y yo le dije, ¿y eres capaz de pensar? Y me dijo, no, no puedo pensar porque no soy un ser humano, pero soy capaz de razonar. Entonces, en esas expresiones de lo que nos enseñaba Luisa, yo estaba haciendo, bueno, imagínense en 5 minutos de una conversación que pude yo pedirle. Yo, por supuesto, le pedí que hablara con acento venezolano y me dijo, sí, sí lo puedo hacer. Entonces, puede llegar a esa versión de capacidad de interactuar con el usuario, de decirle, bueno, yo quiero que me hable paisa, digamos, ¿no? No sé si lo podrá hacer, pero puede ser que tenga esos ejemplos. Entonces, recapitulando un poco, el tema de el acceso, el tema del tipo de consumidores que podemos ser de ChatGPT, con qué intencionalidad lo usamos, el tema de descubrir cada vez cosas más nuevas y por último, una palabra que se está usando hoy en un ambiente político aquí en Colombia, que es el tema de lo cuántico. Yo no sabría decir si el tema de la computación cuántica nos genera un hándicap a los que todavía no tenemos acceso a ese tipo de computación, pero yo supondría que hay unas grandes diferencias. Me da pena que no pueda prender la cámara, pero no sé qué pasó. Ahí me aparece borroso la cámara. No sale para activar. ¿Qué pasa con la computación que usamos los seres humanos terrenales y qué pasa con el acceso a la computación cuántica que tienen otros seres humanos que están como en un ámbito muy superior a ese acceso, ¿no? Con la inteligencia artificial, en esa capacidad que tiene de llegar a hacerse masivo un uso de una tecnología cuando probablemente esa tecnología no sea nueva. Yo hace como 2 semanas empecé a ver desde la primera temporada y el primer capítulo, Expedientes Secretos X, y ya en esos primeros capítulos empiezan a hablar de lo que significa la creación de la inteligencia artificial para muchos usos por parte del gobierno de los Estados Unidos, con, digamos, temas de seguridad, con unas tecnologías muy avanzadas para esa época. Entonces, ¿qué pasa realmente con la capacidad de la computación cuántica en este momento? No son preguntas para Luisa, no son comentarios que me vienen a la mente para poder como complementar eso. Luisa, de nuevo, muchas gracias. Y a Sebastián también. Hago una cuña, antes que Luisa conteste, vamos a tener una conferencia el 26 de agosto a las 2 de la tarde que se titula así, la ha titulado el conferencista, Uso responsable de la IA en la docencia y la investigación. El profesor se llama Francisco Samuel Mendoza, es profesor de la Universidad de Manta en Ecuador y es un pedagogo, o sea, es un especialista en enseñanza, en pedagogía y nos va a hablar del uso responsable y en dos grupos que nos hablaba el profe, en la docencia y la investigación, incluyendo pues a los estudiantes, bueno, y nosotros también en la investigación vamos a tener esa charla el 26 de agosto a las 2 de la tarde, también habrá publicidad sobre esa conferencia. No, respecto a tantos puntos que decía el profe Leonardo, creo que uno de los puntos políticos más importantes de la IA es justamente la democratización, porque el acceso a la IA puede estar profundizando y poniendo en riesgo el derechos y la desigualdad. O sea, podría estar profundizando la desigualdad. Así como de pronto el profe dice, bueno, yo no accedo al premium, ¿cierto? Para nosotros ChatGPT en Colombia es costoso, premium. ¿Y será que acá en Europa todos pueden acceder?
lo usan para todo y qué implicaciones tiene eso. Entonces creo que es una cuestión política también muy importante a considerar y que se está discutiendo, y es que podría ser una herramienta, sí, sumamente poderosa, pero una herramienta que puede estar profundizando desigualdades. ¿Quiénes están accediendo a este tipo es que solo eso, mucha gente paga ChatGPT solo para usarlo en el chat y nosotros no nos lo podemos permitir en Colombia porque nos parece costoso. Entonces, es una cuestión a hablar, ¿sí? Es una cuestión a discutir porque ¿cómo quedamos nosotros, los países latinoamericanos, que no podemos pagar esas tarifas? Quedamos otra, o sea, otro elemento más, además de la historia, de todo lo que tenemos, otro elemento más que llega para profundizar nuestras desigualdades. Eso es algo que queda ahí a discusión. Ahorita, sí, ahorita el pago de ChatGPT cuesta 20 euros alrededor en Europa, algo que son 3 horas de salario europeo bajo, mínimo, sí, de 8 euros, eh, o sea, 2 horas y un poquito. Y en Colombia puede ser 2 días de trabajo. Y ahora hay una versión más allá de la Pro que decía el profesor Leonardo que vale 200 euros mensuales. Sí, Ujú. 200 euros mensuales. Algo que Entonces, aquí ¿quién se se puede podrían permitir permitir, eso? que se podría ¿Cierto? ¿Quién se permitir puede? aquí en Europa, pero allá en Colombia es difícil pagar eso, ¿no? Es solo, por ejemplo, lo que estábamos hablando con el profesor Leonardo la semana pasada sobre los Open Access, las publicaciones Open Access, que en Colombia el artículo que acabamos de publicar, Open Access, estaba publicado, pero si se dejaba así era por suscripción. No hubiésemos podido publicarlo ni en Facebook ni rotarlo por WhatsApp porque no podían acceder las personas a ese artículo, pero pagar la licencia Open Access valía 4.000 euros. 4.000 euros es un presupuesto completo de un proyecto de investigación en Colombia. En cambio aquí lo permiten, los presupuestos de las universidades permiten pagar un Open Access sin mayor dificultad. Y eso nos limita a nosotros porque cada vez que no publicamos en Open Access, nuestras investigaciones tienen menos citaciones, son menos leídas y bueno, todo el impacto. Y lo mismo sucede con la IA. ¿Quién puede pagar esto? Aunque estaba pensando aquí, reflexionando sobre algo que vimos una vez en clase, que uno no sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de cómo está cambiando el cerebro con el uso excesivo del ChatGPT, que son investigaciones que están haciendo acá propiamente en Europa, pues a veces de pronto parece ser que, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El no poder acceder, y me acordaba del ejemplo que acá usan mucho las cápsulas para hacer el café y cómo están tratando de volver a la máquina normal porque por los niveles que está generando. Y decíamos, bueno, qué fortuna que en Colombia no ha Nunca llegado, llegó. No, no se ha llegó, pero no masificado podemos como, pagarla. no Entre los podemos profesores pagarla porque están pensando en cómo hacemos, cuál es la solución, y la solución es volver a las máquinas tradicionales, a la cafetera a la tradicional. moca. Entonces, a veces uno dice, bueno, o sea, sí, claramente en temas de innovación, pero también si todo el mundo puede acceder masivamente, todas estas implicaciones sobre el cerebro, sobre la capacidad de la pérdida crítica, tal vez hay que primero reflexionar sobre un buen uso para poder decir, ¿cierto? Son todos esos temas que quedan ahí sobre la mesa que seguramente no hay respuesta, pero que nos llevan a reflexionar sobre lo que está pasando. O sea, no podemos ser negacionistas y debemos considerar como todos los campos que pueden pasar. Perfecto, muchas gracias. Cintia, e invito, creo que alcanza a alguien más. Después de Cintia, Cintia, ¿tienes la palabra? Marco, perfecto. En italiano, una domanda en italiano. Ok, Dale, Cintia. buonasera. Una domanda. ChatGPT, per le nuove generazioni, quindi ragazzini di 12, 13, 14 anni, può uccidere il pensiero critico forse. Quindi, Total. per esempio, per l'educazione, come possiamo difenderci in un certo senso? Per esempio, assegnare dei compiti a casa dove chiediamo di fare il riassunto, la sintesi, ormai è quasi inutile perché Mm. loro. Quindi come possiamo
cambiare la didattica e quindi favorire il pensiero Sí. critico, Esa, come si può esa, fare? questa Grazie. domanda, Marco, questa domanda si fa a rispondere la próxima, en la próxima. Marco ha Ok. preguntado sobre cómo se puede usar el ChatGPT, porque si todos los jóvenes ahora hacen los resúmenes con ChatGPT, estas tareas pierden sentido, ¿cierto? Dejar un resumen de algo pierde sentido. Pero estas tareas se hacían para despertar el pensamiento crítico, que es justamente esta investigación de cómo está cambiando el cerebro, que no es capaz, está perdiendo su capacidad de tener un pensamiento crítico. Bueno, ahí tenemos que innovar y creo que justamente por eso esta serie de Sebastián, de invitar a profesores, porque necesitamos nosotros como profesores buscar herramientas para convertir ChatGPT en nuestro aliado y para también saber que hay cosas que difícilmente se pueden volver a hacer. O sea, dejar un resumen para la casa, pues ¿quién lo hará con conciencia? Podemos decir, hablar en clase que lo hagan con conciencia, pero puede ser, eventualmente va a ser un resumen de ChatGPT, ¿cierto? Sebas. Bien. Sì, la prima cosa che credo che possiamo fare come insegnante è insegnare sul che cosa è ChatGPT. Questo è, anche con questa esposizione volevamo questo. Se tu puoi capire che cosa è ChatGPT, tu puoi intendere il limite, tu puoi intendere il sconfine di che cosa posso fare sul ChatGPT. Se io non ho capito che cosa è ChatGPT, io posso pensare che ChatGPT è un saggio, sì, che tutto lo sa. Que lo sabe todo, Sì, sí. ma questo sì, tu devi insegnare che cosa è ChatGPT. ChatGPT è un algoritmo, un linguaggio, propiamente en la ciencia se chiama Natural Language Processing, es la evoluzione di questo algoritmo. eh, y no es una persona, no es un saggio, es un algoritmo. Eh, Justamente por eso, lo que decía Sebastián, por eso comenzar, digamos, esta serie con entendamos qué hace, porque si yo entiendo cómo funciona y si sensibilizo, si le digo a mis estudiantes cómo funciona, quizás todos podemos entender los límites, ¿cierto? Podemos entender hasta dónde llega y podemos entender por qué falla, porque muchas veces falla. una strategia che io ho applicato alla mia lezione è sempre fare la domanda orale. Questo è non molto spesso fatto in Colombia, ma in Italia sì. Se tu hai fatto un compito sempre richiedo allo studente che puoi insegnarmi questo in orale. Sì, puoi parlare su questi compiti che hai fatto, la domanda, perché in questo modo loro capiscono se loro hanno imparato veramente il compito. Se loro non possono parlare sul compito che ha fatto ChatGPT, no, non ha imparato niente. Ahora, algo que acá para todos, ChatGPT es como cuando tú tienes un autor favorito. Él desarrolla hasta su propio estilo, ¿cierto? Muchas veces cuando tú tienes un autor favorito y lo lees, pasa mucho que lees algo y uno dice, esto no lo pudo escribir. Pasa con estos fragmentos, con estas imágenes que colocan y dicen Gabriel García Márquez y dicen Ernesto Sábato y uno dice, no, eso no lo escribió él, así no escribe él. ChatGPT también tiene su estilo, o sea, desarrolla muchas veces su propia forma de escritura y creo que nosotros como profesores logramos a veces distinguir, y esto para los estudiantes, uno lee algo y dice, esto está escribiendo como lo hace ChatGPT, porque tiene Sì. su propio estilo.
vero, grazie, gracias. Luego. Cintia, ¿tienes la palabra? Sí, buenas tardes y agradecer por la exposición de hoy día. Yo quería preguntar un poco acerca de la IA generativa, puesto a que es ya un tema bastante aplicado en lo académico. Entonces, creo que es una herramienta muy buena, pero a la vez también trae consigo algunas acciones malas, porque, por ejemplo, al tener esa facilidad de adaptar tal vez la información visual, una foto o un video de otras personas, se pueden tergiversar informaciones, ¿no? Por Sí, ejemplo, el mes pasado, me parece que durante una campaña electoral en Bolivia se viralizó un video que estaba alterado con esta inteligencia, ¿no? Inteligencia artificial generativa de un candidato para tergiversar como que su comentario acerca de algunas comunidades nativas y de las personas que pertenecían a la comunidad LGTB. Entonces, al ya ser una información muy sensible y sobre todo en un proceso electoral que es muy importante, ¿no? Para el avance de un país, puede perjudicar en las decisiones de miles de personas que están apoyando a determinados candidatos. Entonces, en ese contexto y sabiendo que ha sido causado por esta IA, creo que eh, se debería de regular, tal vez no así, pero tal vez tener estrategias que se deberían implementar para impulsar o garantizar la autenticidad de ciertos videos que han sido generados por esta IA, ¿no? Y así no se tal vez perjudicaría a ciertos sectores, como este caso el político. sí, sí, claro, tienes toda la razón y creo que es un reto al que se está enfrentando, pero no es un reto nuevo, porque nos pasa con la información, ¿cierto? La información falsa, todo lo que se publica en WhatsApp, en Facebook, todas estas cadenas, que está el reto y con la IA está el reto ¿y quién es el culpable? O sea, quién tiene la responsabilidad de esto? Y claramente sí se está hablando, o sea, sí hay, y ahora con la IA se hizo más evidente, porque digamos ese problema ha estado, sobre todo hay un Netflix muy bueno, una serie de Netflix muy buena sobre esto de Cambridge, no sé si recuerdas el nombre, Sebastián, sobre cómo se transgiversa y cómo se utiliza el algoritmo de Facebook para hacer ganar a ciertos candidatos y vender información falsa. Y ahora con la IA esto es aún más relevante porque lo que dice Cintia es muy cierto, se están usando para cambiar imágenes, videos y ahora nosotros, dado su inteligencia artificial, recordemos ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia, la máquina logra engañarnos. No sabemos si es realmente un humano, si es realmente un video veraz o no. ¿Cierto? Pero este problema es de vieja data, o sea, está en quién se responsabiliza de lo que se dice, ¿hay responsables o no? Y ha sido un problema muy grande porque en esta cuestión de Netflix muestran cómo realmente al final no se logra encontrar el responsable de divulgar información falsa. Eh, pero sí es uno de los retos de los que se está hablando, como quién va a ser el responsable de estas imágenes que se están cambiando, de estos videos que se están haciendo, donde la información que se da es falsa. Pero es un problema que viene de más atrás. Sí, Y los gobiernos tienen esa responsabilidad de preguntarse y de mirar. Lo que pasa es que es tan difícil en este momento donde se puede meter la información por todos lados, de individualizar quién lo hizo, ¿sí? Es tan complicado que digamos que ese es el contra de tener esta libertad, de este gran acceso a los medios. Es difícil encontrar el responsable. sí, la película se llama Hater, se la recomendamos, es de Netflix. Y para cerrar, porque creo que ya
Ujú. Los rendimientos marginales decrecientes de todos han caído. Para terminar, quisiera dar una apreciación de lo que ha dicho Luisa. Sí, este problema no es nuevo. Piénsese cuando empezamos a tener internet, por lo menos en Colombia, y a masificarse el internet y los computadores en Colombia, que aunque la entrada pudo estar en los 90, masificado que una familia tuviera un computador, creo que del 2000 en adelante, y también el internet, que el internet estaba ligado a la telefonía fija, y la telefonía fija era casi un privilegio tenerlo en Colombia. No todos tenían telefonía fija, entonces por ende no todos tenían internet. Entonces, digamos que cuando dimos ese paso, yo estaba bien pequeñito, de los libros al internet, se escuchaba mucho de las personas de, es que se están basando en Wikipedia, se está basando en internet, le decían a uno, no le decían una página, una fuente. Y cuando están haciendo los trabajos, se están basando en Wikipedia, se están basando en internet. ¿Y qué de allí es verdadero, qué es falso? ¿Sí? Y es la misma pregunta que tenemos ahorita con la IA, ¿no? ¿Qué debemos confiar y qué no? ¿O por qué Ujú. no confiar todo en lo que esté en Wikipedia o todo lo que esté en Internet? Y bueno, y nosotros en las universidades hemos tenido varias charlas donde nos tratan de enseñar que la información, por lo menos académica, proviene de varias fuentes. Y que algo muy importante en la información que encontramos en la web es la revisión por pares y que nos hablan de los grados de confiabilidad que existe en un documento. Bueno, si el documento fue revisado por pares, ¿qué proceso tuvo para ser publicado? Pues es un proceso que fue avalado por la ciencia. No quiere decir que ese documento sea la verdad en absoluto, ¿cierto? Como decía este filósofo Karl Popper, no hay verdades absolutas, son verdades que aceptamos por el momento hasta que llega otro y las refuta y avanza el conocimiento. Un trabajo de grado puede ser un documento académico, bueno, pero de menor rango, porque ¿quién lo revisó el trabajo de grado? Un trabajo de doctorado lo revisa un grupo de 5 personas, doctores en el área. Un trabajo de maestría lo revisa un grupo de 2 personas. Algunas maestrías lo revisa solo el tutor. Entonces, por eso uno debe ver la fuente del documento que está citando. Trabajos de pregrado, trabajos de grado, de pregrado, a veces son revisados por 2 tutores, a veces por 2 evaluadores. En algunas universidades no tienen revisión sino por el tutor que la dirige. Y así, por ejemplo, los blogs. ¿Quién revisa un blog? Nadie. Bueno, entonces, ¿cómo podemos creer en un blog? Mira que esta es la misma disyuntiva que tuvimos hace un par de años. La IA se alimenta de la web y lo que debemos siempre preguntarle a la IA cuando estamos trabajando es ¿cuál es tu fuente? Claro, tú me estás hablando de un problema un poco más delicado, que es la generación de videos por IA y de imágenes por IA, ¿no? Que es un problema ético, pero también está relacionado con la duda que debemos tener siempre ante todas las fuentes en las que estamos investigando, ¿no? Siempre tenemos que tener duda. Eso que nos dice la IA, dame la fuente, voy y consulto la fuente, me ayudó a buscar una fuente ya la IA, pero no debo creer en ella porque me la da. Debo ir a la fuente. He observado un video en Facebook, en YouTube, he observado un video de un político. Debo revisar la fuente, debo corroborar. Es mi responsabilidad como usuario. Digamos que aunque tiene responsabilidad el productor y la IA, por ejemplo, para una investigación que hicimos el año pasado, tratamos de usar la IA para modificar unas imágenes, todo en el contexto de la investigación, y la IA no lo permitía por los seguros que tenía internamente, no permitía modificar las imágenes. Entonces, estas son restricciones que le ponen los programadores, ya que con esa modificación de la imagen se puede cometer incluso delitos, ¿no? Hacer un producto con características que no cumple. Pero nosotros la queríamos para una investigación y teníamos un comité de ética, por ejemplo, que ha avalado el proceso, y para eso son los comités de ética, ha avalado el proceso y pues la terminamos haciendo a partir del diseñador, o sea, de la persona y no de la IA, porque la IA ya tenía esa restricción. Muchas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que hay una asistencia, la attendance, si nos, si quieren registrarse para los estudiantes de econometría, es obligatoria que firmen la asistencia en la que he compartido, la voy a volver a compartir. Y pues también para todos los asistentes que se quieran registrar, allí está
la asistencia. Muchas gracias y me despido. Espero verlos en otra oportunidad. Martes 26 de agosto, nos vemos con la siguiente charla sobre la IA. Chao, Sebastián. Chao, Chao, Luisa. Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias, gracias. chao, 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 chao. profe. Buonasera, Profe, Marco. gracias. Chao. chao. Adiós a todos. Daniel, nos vemos. Ya te llamo por interno. Vale, profe. Adiós, Excelente. profesora Joana. Chao, Chao. chao. Gracias.